muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy tenemos desde la Ciudad de México a la doctora Claudia Rampazo, que amablemente y generosamente viene a compartir un tema muy importante. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo, tocaya, estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy honrada de compartir este conocimiento que, bueno, pues tú y yo tenemos siendo sexólogas y que, bueno, pues vale la pena compartirlo con las demás personas, con otros especialistas, con el público en general, porque son temas importantes de salud. Claro que sí, Claudia. Bueno, pues hoy vamos a compartir el tema impacto de la disfunción eréctil en el hombre y su pareja. Y bueno, creo que este es un tema muy importante porque generalmente es un tema del que no se habla tan abiertamente en parejas. Se tiende a guardar silencios cuando hay una situación de este tipo y ya una vez que llegan a consulta, pues muchas veces ya ha pasado bastante tiempo que ya generó un impacto en la relación. Entonces, Así es. como cada converso, pues vamos a comenzar con un breve verso. Se llama Diferente. Y si me preguntas qué soy, soy un hombre con cuerpo de ave. Soy soledad y compañía. Triunfo, pero también fracaso. Soy al que han lastimado, pero que también lastima. Soy recuerdo y olvido, un remolino de melancolía, la ilusión de forjar alegría. Dani Delgado. Y Qué pues lindo. bueno, Claudia, los contrastes de la vida, ¿verdad? Los contrastes de la vida, así es, y en sexualidad vemos muchos contrastes, ¿no? Desde el apetito sexual, ¿no? El temperamento erótico de las personas, lo que llega a plantear la pareja cuando llega al consultorio, ¿no? De que a uno le gusta tal cosa, al otro le gusta tal otra. Entonces, bueno, el mundo está hecho de contrastes, la sexualidad también. Y bueno, pues hablando de contrastes, sabemos que para el varón, desafortunadamente, el pene erecto representa virilidad, representa fortaleza, representa poder, representa salud. Y por ende, el hecho de que haya una disfunción sexual como la disfunción eréctil, antiguamente llamada, tú sabes, impotencia, que además es un término terrible, ¿no? ¿No? Que con solo decir soy impotente, la persona se siente absolutamente inútil en muchos aspectos, no solamente el sexual. Entonces, bueno, ese término ya no se utiliza. Entonces, toda vez que un hombre tenga disfunción eréctil, pues esta sensación de virilidad, de fortaleza, de ser proveedor de placer, pues ese es el contraste, justamente se siente todo lo opuesto, ¿no? Se siente poco sano, se siente enfermo, se siente incapaz de satisfacer a su pareja, además en esta falsa creencia de que pues para que la mujer, en el caso de las parejas heterosexuales, la única manera que tenemos de disfrutar de la sexualidad es el coito, y bien sabemos que no. Sin embargo, bueno, aunque lo digamos los sexólogos, Claudia, has de saber que eso no tranquiliza a nadie, y a un hombre que tiene disfunción eréctil, aunque le digamos, oiga, no se preocupe, mire, su pareja puede satisfacerse de otras maneras, pueden acariciarse, eso no le importa al hombre que tiene disfunción eréctil, lo que él quiere es penetrar, ¿no? Entonces, hablando de los contrastes, pues justamente eso es lo que ocurre, o sea, un varón con problemas de erección se siente menos hombre, menos viril, muy frecuentemente llegan a la depresión, ¿no? Está documentada esta espiral que los lleva desde el aislamiento social, en no platicar con otras personas acerca de su disfunción, en no platicarlo incluso con la pareja, ¿no? Sentirse muy ansioso, sentirse como pez fuera del agua, se siente el único con esta disfuncionalidad, hasta que en algunos casos llega hasta un síndrome depresivo, ¿no? O sea, caracterizado por pérdida de interés en cosas que antes le interesaban, incluido el sexo, una sensación de tristeza, trastornos del sueño, del apetito, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un problema grave, ya hablaremos de las causas, ya hablaremos de los tratamientos y hablaremos del impacto que tiene esto en la mujer. Y si quieres, Clau, puedo definir lo que es disfunción eréctil, porque, ¿no? Porque también hay como cierta confusión, creo yo, más que nada en quienes no se dedican a esta área, ¿no? A veces las personas confunden disfunción eréctil con eyaculación precoz y son dos disfunciones diferentes, ¿no? Clau, me gustaría, antes de que comiences con lo que es la disfunción,
decir un poquito de tu semblanza para que la gente sepa quién nos viene a hablar el día de hoy de toda esta temática tan interesante después de esta bella introducción que nos hiciste y que creo que resumiste el impacto tan fuerte que genera todo esto. Así es. Entonces, Claudia Rampazo es profesional en el área de la salud sexual y conyugal, con amplia experiencia en el tratamiento integral de las disfunciones sexuales y la incompatibilidad erótica, así como conflictos de pareja. Es conferencista nacional e internacional, asesora de la industria farmacéutica, autora de libros y artículos científicos, conductora y colaboradora de programas de radio y televisión en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Y pues ahora sí, con todo esto, Claudia, vamos viendo qué es la disfunción eréctil. Así es, así es. La disfunción eréctil, efectivamente, y como más o menos la describí anteriormente, pero se define como el hecho de que el varón tenga imposibilidad o le cueste mucho trabajo lograr o mantener una erección suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria. Y esto ocurre de manera recurrente y persistente. Esto de que sea recurrente y persistente significa que tiene que ocurrir la mayor parte de las veces en las cuales el varón intenta tener relaciones sexuales y, bueno, para fines de estudio, para fines de criterios, tiene que presentar esta disfunción recurrente y persistente desde hace al menos un mes, ¿no? Porque si cualquier hombre tiene un episodio de disfunción eréctil, pues es un episodio, ¿no? Pero es muy diferente, ¿no? Siempre digo, una gaviota no hace verano, entonces un episodio le puede pasar a cualquiera, pero para que se establezca que es una disfunción ya consolidada, tiene que ser recurrente y persistente, independientemente de las causas, que tú como has de saber, pues hay causas predominantemente psicológicas, hay causas predominantemente físicas y hay otros casos en donde la verdad es que están revueltas las dos causas porque todo lo orgánico finalmente repercute en la emocionalidad de la persona y en su pareja. Entonces, bueno, bien decimos, aunque seamos médicos, ¿no? Que gran parte de las disfunciones sexuales, incluida la disfunción eréctil, son de origen mixto, porque como sea, lo afectivo, la interacción de pareja y las consecuencias emocionales de padecer tal disfunción van retroalimentando la presencia de esta disfunción, ¿no? Claro. Claudia, qué importante que comentas esta parte también relacional de cómo se da el impacto, digo, a partir de que pareciera, porque muchas veces el paciente viene diciendo, yo soy quien tiene la disfunción, pero vamos viendo cómo en el esquema relacional, pues también empieza a haber un impacto y muchas veces pueden incluso sumarse otro Sí, tipo de disfunciones a la así es. disfunción que se presenta de inicio, ¿no? Claro, claro, Entonces, esto claro. que comentas creo que es muy valioso y sobre todo comprender que puede haber esos episodios, como comentas, que son naturales y que le pueden ocurrir en cualquier circunstancia y en cualquier etapa de vida a Así un es, hombre la disfunción y que no se así es, asocia precisamente con que sea ya una disfunción sexual como tal, una disfunción así es. eréctil, ¿verdad? Así es, así es. Puede ser un episodio, como bien lo decías, a lo mejor estrenan pareja y una semana no funcionan bien, ¿no? A lo mejor Ujú. están pasando por algún problema laboral, se sienten inseguros, se sienten mal y eso repercute en su erección, ¿no? Que eso también está documentado, o sea, el cómo las disfunciones sexuales, en específico esta de la que estamos hablando, la disfunción eréctil, está relacionada a un bajo desempeño laboral. O sea, la persona que lo padece, el hombre que la padece, empieza a tener problemas hasta en su trabajo y viceversa. La disminución de los ingresos por trabajo, la insatisfacción laboral, también tiene una repercusión tanto en el deseo sexual como en la obtención de la erección. Entonces, bueno, pues es un problema bastante complejo que al margen, déjame comentarte y lo has de saber, en mayores de 40 años, que bueno, pues en México uno de cada dos varones mayores de 40 años padecen algún grado de disfunción eréctil, pero bueno, de estos varones mayores de 40 años, en el 80% la causa de la disfunción eréctil es un problema físico u orgánico. Esto significa que o tienen hipertensión, o son diabéticos, o tienen alto el colesterol o los triglicéridos, o tienen una deficiencia de testosterona, o tienen sobrepeso y obesidad que van acompañando también la hipertensión y la deficiencia de testosterona. Otras veces, bueno, pues son fumadores y bebedores crónicos, entonces eso también afecta la calidad de las erecciones. Y bueno, pues esto, como podremos imaginarnos, pues esto no se quita cambiando de pareja o con lencería,
¿no? Porque de repente por ahí escuchamos, ¿no? Algunas sugerencias como para que se resuelva la disfunción eréctil, lo cual se me hace absolutamente terrible, ¿no? Que existan ese tipo de comentarios, de sugerencias, a veces, bueno, de personal médico y de personal no médico, pero sin diagnosticar la causa de la disfunción, porque lo que está demostrado es que el pene es el órgano centinela, ¿no? El que avisa, pues, si el sistema cardiovascular del varón está bien o está mal, ¿no? Entonces, una disfunción eréctil normalmente es reflejo de un malestar cardiovascular y ese sí puede poner en peligro la vida. La disfunción eréctil no pone en peligro la vida, claro, genera inseguridades, depresión y problemas de pareja, pero el que el hombre tenga disfunción eréctil y no se haya diagnosticado que es hipertenso, o que tenga disfunción eréctil y él no sepa que tiene diabetes mellitus, o que tenga disfunción eréctil y no sepa que tiene niveles elevadísimos de colesterol y de triglicéridos que al rato le van a tapar las coronarias, pues eso sí es grave, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, definitivamente, como lo comentas, a final de cuentas, se tiene que hacer esta parte de descartar que exista un factor orgánico para poder ya entonces entablar un tratamiento integral, que es una cuestión multidisciplinaria muchas veces donde trabajamos el médico a la par del psicoterapeuta o del educador en sexualidad o del terapeuta sexual, ¿no? Claro, Inclusive. claro. Entonces, creo que en esa visión, que bien lo dices, sí, muchas veces podemos inclusive trivializar en algunos comentarios cuando hablamos de la disfunción eréctil. Hay hombres que incluso a veces en esa exigencia de por parte de la pareja pueden sentirse presionados, ¿no? Y así como lo comentas, cuando se hacen estos comentarios a veces absurdos de la lencería, pues muchas veces eso hasta puede generar también presión, ¿no? En Así ellos es. el hecho de estar en esta demanda de ser quien cumple por estos preceptos socioculturales que hemos aprendido Sí, también, sí. donde el hombre complace, ¿no? Busca complacer o se siente responsable de generar el orgasmo. Estaba viendo cómo se menciona mucho en esta visión que el hombre va sintiendo esta presión tan fuerte por estas demandas también socioculturales y estos aprendizajes que trae, ¿no? De forma Así es. de introyectos. Sí, es terrible, o sea, el hombre trae, la verdad, una carga muy, muy importante, o sea, culturalmente lo responsabilizamos de nuestros orgasmos como mujeres, lo responsabilizamos de ser proveedor casi de todo, de orientación espacial, geográfica, proveedor económico, ¿no? El que le sepa a los artes amatorios, ¿no? Cuando tiene una relación sexual, la mujer espera que él tome la iniciativa, que él sepa qué hacer, ¿no? Que él sepa desencadenar un orgasmo en la mujer y bueno, pues la verdad es que tú sabrás que el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues si una mujer no alcanza el orgasmo, pues en gran parte se debe a que no ha explorado su cuerpo, no sabe ni qué pedirle a su compañero para que la estimule y por ende, bueno, pues él va a ciegas, ¿no? Tratando de encontrar un camino en el cuerpo de su pareja, ¿no? Para desencadenar ciertas reacciones y muy frecuentemente no lo logra, ¿no? Pero la carga cultural, ¿no? De que el hombre siempre tiene que tener erección, siempre tiene deseo, si el hombre te rechaza es que no es hombre, si el hombre no tiene deseos sexuales, que puf, algo muy malo le está sucediendo, algo muy grave, o a lo mejor es homosexual, ¿no? O sea, todas estos pues, digamos, estas afirmaciones tan absurdas, ¿no? O sea, que tienen que se asocian a una falla en la erección y que nada tienen que ver, ¿no? Claro, un poquito hablando de estas causas que nos comentabas, ¿nos pudieras como ampliar el panorama en torno a los tipos de causas, tanto orgánicas como a nivel también Claro, psicógeno? Ujú. psicológico, claro, claro. De las causas orgánicas, así como lo platicaste un momentito, en nuestro país la diabetes es la causa número uno de disfunción eréctil, porque como sabemos, la diabetes básicamente se caracteriza por el hecho de que no haya una buena absorción por parte de las células o una nula absorción por parte de las células del azúcar, ¿no? Y esto, bueno, pues se debe a una falla en el páncreas, que es el que produce, es el órgano encargado de producir la insulina. Y bueno, pues los pacientes diabéticos, pues a lo largo de la vida van, digamos, enfermándose de más cosas como consecuencia justamente de estas hiperglicemias o de estos aumentos en la glucosa en sangre. Entre otros, se van dañando los vasos sanguíneos, se van dañando los nervios,
De ahí a que muchos hombres con diabetes y mujeres con diabetes también tengan problemas circulatorios en las piernas, en las extremidades en general y en los genitales, ¿no? Recordemos que en los genitales hay nervios y hay vasos sanguíneos que los irrigan y los inervan, y pues al existir la diabetes, estos ambos, o sea, tanto los vasos para llevar la sangre como los nervios que eh, captan sensaciones placenteras, pues se van afectando. Entonces, un hombre diabético muy frecuentemente, a pesar de que tenga regulada su glucosa y la tenga en niveles normales con medicamentos, con todo y eso, es casi casi un destino llegar a la disfunción eréctil antes que el resto de la población que no padezca diabetes. Entonces, hay que tomar en cuenta que, bueno, pues es un problema de salud. Por otro lado, bueno, ¿qué pasa en México? Ya sea por nuestro estilo de vida, por lo que comemos, por la genética, el hecho de que tengamos colesterol y triglicéridos elevados en sangre. Eso es pues una problemática bastante común, ¿no? De ahí a que vale la pena que cada vez más jóvenes nos tomemos un perfil de lípidos para saber cómo andamos, porque bueno, pues es normal que tenga uno grasa circulando en sangre, pero no en dosis excesivas, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos demasiada grasa, pues esta va tapando los vasos sanguíneos, y el tapar los vasos sanguíneos hace que pues se vayan tapando los más chiquitos y después con el tiempo los más grandotes, y en el pene están de los vasos más pequeños que tenemos los seres humanos. Entonces, es el hecho de tener alto el nivel de colesterol y triglicéridos también afecta la erección. Por otro lado, la presión arterial, el hecho de tener hipertensión arterial genera justamente disfunción eréctil, y además es una enfermedad silenciosa porque, pues bueno, el que tiene hipertensión no es que se le desencadene de la noche a la mañana. Normalmente la presión va, cuando en el caso del hombre o de la mujer con hipertensión, va subiendo de a poco, ¿no? Entonces el mismo cuerpo se va adaptando a esta presión elevada, entonces ya ni duele la cabeza, ni se escuchan, ¿no? Ruiditos en los oídos, que es uno de los síntomas de la presión elevada, ni se ven foquitos o los fosfenos, que son como mosquitas voladoras que normalmente vemos, aunque no existan, pues, pero por tener la presión arterial elevada. Y entonces, bueno, pues hay de repente personas que se sienten perfectamente bien, pero tienen la presión arterial en el cielo. Y eso, digamos que el hecho de que pase la sangre con tanta fuerza en los vasos sanguíneos, incluidos los del pene, va dañando la capacidad eréctil de este órgano. Por otro lado, algo bien interesante que vale la pena tomar en cuenta y que vemos en la consulta con cada vez más frecuencia es el sobrepeso y la obesidad, Clau. Cuando un hombre tiene sobrepeso y obesidad, sabemos, está documentado también, que en la grasa abdominal y la grasa visceral, es decir, en la grasa que está en el abdomen y la grasa que cubre a los órganos, o sea, si vemos, ¿no?, el cuerpo de un hombre con sobrepeso y le pudiéramos abrir la cavidad abdominal y la torácica, veríamos que los órganos están rodeados de grasa. Esa es la grasa visceral, ¿no?, que rodea el corazón, que rodea los intestinos, que rodea los riñones. Pues en esa grasa del hombre con sobrepeso, la testosterona, que es la hormona característicamente masculina, que le da al hombre todas las características masculinas, como el tono de la voz, la distribución del pelo, ¿no?, la capacidad eréctil, el deseo sexual, pues esta testosterona en esa grasa se convierte en estrógeno. Y entonces hay hombres jóvenes, hasta menores de 30 años, o entre los 30 y los 40 años, que es una edad en donde no debieran tener disfunción eréctil, pero por el sobrepeso les checamos la testosterona y la tienen en el piso. O sea, tienen niveles de testosterona equiparables a un hombre de 70 y tantos años. Entonces, el hecho de que haya deficiencia de testosterona es otra de las causas de disfunción eréctil. Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que medir, ¿no? O sea, cuantificarlo con exámenes de sangre en la persona. Por otro lado, bueno, como yo les comenté, todas las adicciones, en general las sustancias ajenas a nuestro cuerpo, incluidos muchos fármacos, pero bueno, de las más comunes, cigarrillo, tabaco, marihuana, cocaína y alcohol, todos repercuten en la vida sexual de hombres y de mujeres, y no solamente en la erección. Afectan el deseo, afectan la excitación, afectan la obtención del orgasmo. Entonces, bueno, pues quienes consuman estas sustancias normalmente están destinados a tener disfunción eréctil con mucha más, digamos, prontitud, ¿no?, en su vida, ¿no?, mucho más temprano, edades mucho menores, o sea, siendo hombres más jóvenes. Otras circunstancias, bueno, el consumo de ciertos fármacos también hace que haya disfunción eréctil, entre ellos antidepresivos, antihistamínicos, algunos medicamentos que sirven para la presión arterial,
Algunos medicamentos que sirven para bajar el colesterol y los triglicéridos también causan disfunción eréctil, ansiolíticos, ¿no? Medicamentos para la ansiedad. Entonces, bueno, pues cuando un paciente llega con esta queja, pues hay que hacer una historia clínica y ver si está tomando algún medicamento, ¿no? O qué está sucediendo en su organismo como para poder explicar esa disfunción. Es importantísimo encontrar la causa de la disfunción y creo que por ahí muchos especialistas en el tema sexual de repente se van con la finta. Eso lo veo mucho en médicos de otras especialidades, ¿no? Que justamente cuando está el paciente con la puerta en la mano despidiéndose de su consulta, porque pues a lo mejor tuvo COVID o a lo mejor está yendo al chequeo de su diabetes o a lo mejor va porque tuvo una gastroenteritis, y el paciente con la mano en la puerta del consultorio le dice al doctor, oiga, ¿no tendrá una muestrita? ¿No? Refiriéndose a las muestras de medicamentos para facilitar la erección que bien conocemos, ¿no? Entonces, Claro. eso es terrible porque muchas veces los médicos dicen, ah, sí, ahorita le doy la muestra, pero lejos de regalarle la muestra, lo que tienen que pensar esos médicos es que se les fue el diagnóstico. O sea, ese Claro. es un hombre que tiene problemas de erección, que no lo platicó durante la consulta, el médico no preguntó nada y se redujo a regálame unas muestras para atacar el síntoma, más no la causa. Y Claro. eso es lo terrible, ¿no? Porque se van sin diagnóstico, a lo mejor con el medicamento, como son bastante eficientes esos medicamentos, pues mejora la erección, entonces ya ni por aquí les pasó investigar cuál fue la causa de su disfunción eréctil y normalmente la atribuyen a problemas emocionales, a que ya no les atrae la pareja, a que han estado muy estresados y bueno, pues se la pasan así como con niveles extremos de grasa circulando en sangre que al rato sí les va a tapar las coronarias y les va a dar un infarto. Entonces de ahí la gravedad de esta situación, ¿no? Qué valioso, Claudia, esto que pones énfasis, porque muchas veces, inclusive hasta en situaciones psiquiátricas, vamos a pensar, Ujú. cómo se pasa por alto la vida sexual del paciente, cómo Así es. simplemente se da el medicamento sin preguntar si la persona tiene una vida sexual activa o dando la explicación de que puede ocurrir que haya una disminución en su líbido, como bien comentas, o que existan otro tipo de problemáticas asociadas como la disfunción eréctil. Entonces, esto Así es. también creo que hay que remarcarlo para que como personal de la salud y profesionales de la salud estemos en esa misma línea trabajando desde esa parte multidisciplinaria y no enfocarnos a querer abordar toda la temática desde solamente una disciplina, ¿cierto? Así es. Sí, ciertamente. Lo que dijiste en un comienzo de la interdisciplinariedad es importantísima. O sea, los médicos, pues, aunque seamos sexólogos, necesitamos muy frecuentemente de un psicólogo, de una psicóloga para una orientación individual, pues, de este paciente que tiene disfunciones sexuales, o bien necesitamos de un endocrinólogo o de un terapeuta de pareja, si no somos nosotros terapeutas de pareja, ¿no? O de un geriatra, en caso de que el paciente sea geriátrico de la tercera edad. Entonces, bueno, la verdad es que no hay que pasar por alto todos los aspectos, ¿no? Que puedan desencadenar una disfunción sexual y en particular la disfunción eréctil. Y ahora hablando, bueno, pues del impacto en el hombre, como comenté, bueno, pues es bastante devastador y lo peor del caso es que muchos de los hombres con disfunción eréctil no buscan tratamiento médico, no buscan tratamiento con nadie, porque además hablando de este tema cultural, ¿no? Yo lo digo de broma, pero pues los hombres muy frecuentemente buscan ayuda hasta que se les esté cayendo un pedazo de veras, o sea, suponen que van a estar bien, que se van a componer, que se va a autolimitar su disfunción, que solamente es transitoria, que no sucede nada, que así como se mejoró su compadre con tales pastillas, a ellos les va a pasar lo mismo. Y entonces, bueno, pues no acuden al médico. Entonces, bueno, más se retrasa el evento diagnóstico, ¿no? De encontrar las causas y que se pueda describir como tal la disfunción. Y además, bueno, pues hay causas que todavía no cité, pero bueno, las causas emocionales y de interacción de pareja o causas diádicas, que así les llamamos técnicamente, o sea, de dos, ¿no? Que pueden interferir, ¿no? En la función sexual de una persona o de ambas. En el caso específico de la disfunción eréctil, pues hay factores diádicos e individuales que pueden iniciar la disfunción, mantenerla, desencadenarla y a veces empeorarla, ¿no? Porque sabemos, y bien sabemos, en el caso específico de la disfunción eréctil, y así se lo digo a otros médicos y a mis pacientes también, que pues es muy difícil disimular una disfunción eréctil, ¿no? Por ejemplo, si las mujeres no alcanzamos el orgasmo y lo queremos disimular ante nuestra pareja, bueno, lo más seguro es que con un grito y una zarandeada le tapemos, coloquialmente digo, le tapemos el ojo al macho, ¿no? Y nuestra pareja suponga que tuvimos un orgasmo. ¿Por qué? Porque presenció esa reacción física.
Sin embargo, disimular una disfunción eréctil, o sea, disimular que el pene no se está erectando, o sea, para el hombre es más que notorio y para su pareja también. Ujú. Entonces, el impacto en la pareja, antes que nada, es también muy devastador. O sea, sabemos que en todas las parejas hay temas muy complicados de tratar, entre otros, el sexual, el económico, ¿no? Las relaciones con la familia de origen, o sea, son temas tabú en las familias. Entonces, bueno, pues cuando hay una disfunción eréctil, desafortunadamente la mayoría de las parejas lo que vemos es que en el caso de la mujer, en caso de parejas heterosexuales, pues la mujer empieza a sentirse culpable de esa disfunción eréctil como, no, pues es que no te atraigo, no te gusto, ¿no? Seguramente tuviste sexo por ahí con alguien más, entonces me estás siendo infiel. A lo mejor ya me dejaste de amar, por eso tienes disfunción eréctil. Entonces, bueno, pues la imaginería femenina en torno a esta disfunción, pues es terrible, ¿no? Eso va deteriorando las relaciones, se van aislando, porque además son temas que se piensan, pero no se hablan. ¿No? Claro. Entonces la mujer presencia esta disfunción, entonces ya se está haciendo acá un castillo en la mente y lejos de acudir al médico o preguntarle a un especialista, lo que hace es meterse a las redes sociales para ver con quién está a lo mejor relacionándose su marido, su compañero, su novio, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, seguro me está poniendo el cuerno y lo voy a descubrir, ¿no? Entonces, este impacto de sentirse menos femenina, menos capaz, menos erótica, menos atractiva y menos querida, pues va desencadenando otras reacciones en la mujer que van retroalimentando o empeorando todavía más la disfunción eréctil, al margen de que fíjate que los hombres con disfunción eréctil también está documentado que disminuyen sus manifestaciones afectivas hacia la pareja. ¿Por qué? Porque si el hecho de darle un beso a mi mujer va a implicar que ella se excite y desee tener relaciones sexuales, híjole, y si mi pene no funciona, ¿cómo le voy a hacer para manejar esto? Entonces, bueno, pues mejor evito los besos y las caricias y evito todo contacto afectivo y mejor llego a mi casa, saludo de lejos y me meto a mi cuarto, ¿no? A seguir trabajando, ¿no? Aparentemente. Entonces, Ujú. hay una evitación de estos acercamientos emocionales en las parejas que tienen disfunción eréctil y está descrito, pues lo han demostrado varios estudios. Entonces, esto va alejando, va fracturando la relación de pareja. Eh, de tal manera que, entre otras cosas, bueno, pues disminuye la frecuencia de las relaciones sexuales. Cuando hay relaciones sexuales sabemos que son mucho más mecanizadas, mucho más centradas a los genitales y a la función eréctil. El señor se está fijando en su pene y su pareja también, o sea, están viendo a ver si se erecta, si no se erecta, si se erectó lo suficiente, hasta hablan del tema, ¿no? Decir, bueno, ya es hora de introducirlo, no es hora de introducirlo, no, no lo introduzcas, oye, tengo miedo, es que qué tal si pierdo la erección. Y esto, bueno, pues genera muchísima, muchísima angustia. Y hay un término que tú seguramente, una condición que tú seguramente conoces bien como terapeuta sexual, que es la angustia de desempeño o la angustia Ujú. de ejecución. Ujú. Esta angustia de desempeño de ejecución tiene que ver con el hecho de que el hombre, estresado por la calidad de su erección o estresado porque ya van 3 o 4 veces que no se le erecta el pene, pues al estar ansioso secreta dos hormonas que sirven para salvarnos la vida, que son la adrenalina y la noradrenalina. Estas dos hormonas nos preparan a los seres humanos en general para la lucha y para la huida, ¿no? Es como si entra un asaltante ahorita a la casa o empieza a temblar, bueno, pues sin que uno lo tenga que programar, solitas las glándulas suprarrenales secretan estas sustancias para que uno se defienda, se eche a correr o golpea a alguien, ¿no? Entonces la sangre empieza a circular en el cerebro para que pensemos qué vamos a hacer, ¿no? En el corazón para que bombee más sangre, en los brazos y en las piernas. O sea, la ansiedad nos prepara para la lucha y para la huida, y para luchar y para huir no necesitamos un pene erecto. Entonces, ¿no? Pues adivinemos qué, un hombre que tiene angustia de ejecución, angustia de desempeño, que llega al encuentro sexual con angustia de no funcionar, lo que le sucede es que justamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque llega angustiado con adrenalina y noradrenalina y el pene no se le va a erectar porque su cuerpo está listo, pero para luchar y para huir, no para tener sexo, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que el hombre refiera esto, de que ya estoy pensando en la mañana, de que si no se me va a erectar bien el pene, ¿qué tal si falla? ¿Qué me va a decir ella? Híjole, ya van 4 veces. ¿Qué va a suponer? Ya se puso celosa, ha de pensar que no me gusta y a mí me encanta mi mujer, pero, o mi pareja, ¿no? Pero no sé por qué no me funciona el pene. Bueno, pues todo esto, toda esta intelectualización aumenta todavía más la angustia. Y como a ti te habrá pasado en tu práctica cotidiana, a pesar de utilizar fármacos, medicamentos facilitadores de la erección, a pesar de ellos, a veces la angustia de desempeño puede más.
¿no? Porque además hay una expectación con respecto al medicamento, decir, no, bueno, si no te funciona el pene, ahora con la pastilla azul o con la pastilla amarilla, pues seguramente, o con la pastilla naranja, pues te va a funcionar, ¿no? Entonces estamos todos como al acecho de cómo está funcionando o no está funcionando el medicamento. El señor se la toma y el tomarse el medicamento y tener la expectativa de funcionar también le genera angustia de desempeño. Claro, es que creo que aquí es también trascendente ver esta visión de cómo se puede uno desconectar precisamente del placer por estar en esta situación de hipervigilancia, ¿no? Y Así que es, eso hace que se mantenga este círculo vicioso en así donde es. la mujer vuelve a confirmar que no está teniendo la erección, sus Ujú. pensamientos que tiene a lo mejor respecto a ella misma, a su físico, a si ya no es deseable, se empiezan a incrementar y muchas veces empieza a haber descontento. O sea, aunque pareciera una actitud de sí te estoy comprendiendo lo que está ocurriendo, pero sus acciones muchas veces también manifiestan enojo, molestia, ¿no? Cosas Así que no es, podemos ocultar y que precisamente están también manteniendo el problema. Qué así es. interesante, Claudia, que nos plantees así como toda esta Sí, todo visión un relacional. círculo Ujú. vicioso, porque bueno, efectivamente sí, o sea, como psicoterapeutas, digo, si somos médicos, pues tendremos que ver con el aspecto médico, digo, eso no lo puedo yo eludir, pero como terapeuta sexual también hay que trabajar la angustia de desempeño y también hay que decirle a la pareja, oiga, pues no reacciona de esta manera, o sea, su pareja, su marido, su novio, el varón que tiene a un lado no quiere tener esta disfunción, o sea, no lo está haciendo para castigarla. Y no significa que le sea infiel, y no significa que a usted no le guste, o sea, eso lo está interpretando usted, pero eso no necesariamente es cierto, ¿no? Y cuando de repente, digo, pues como que caen los 20, al pedir estudios de laboratorio, que le dicen, mire, con estos niveles de colesterol, el señor está listo para infartarse, deje usted la disfunción eréctil, ¿no? Claro. Y lo dejamos evolucionar así, se va a infartar en algún momento. Entonces, bueno, pues hay que bajarle el nivel de colesterol y de triglicéridos, en paralelo, a lo mejor ayudarle con algún facilitador de la erección, pero ahí como que de repente es cuando las personas se topan con la realidad y dicen, pues esto es síntoma de algo mucho más grave, qué bueno que vinimos, qué bueno que lo atendimos, ¿no? Entonces no es cierto que no le guste, no es cierto que tenga otra pareja, no es cierto que me sea infiel, sino que tiene un problema orgánico que no depende de él tampoco. Bueno, dependerá de lo que coma y dependerá de muchos hábitos que tenga o malos hábitos, pero bueno, hasta la ansiedad y el estrés aumentan niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, así que bueno, pues si se pone uno culpable por todas las razones por las cuales tenemos dislipidemia, no vamos a acabar nunca, pero la realidad es que nadie desea estar enfermo ni nadie desea tener una disfunción sexual, ¿no? Entonces, es importante el que el abordaje sea interdisciplinario. Por otro lado, bueno, también se ha visto que en algunos casos efectivamente la disfunción eréctil es un síntoma de que algo anda mal en la relación, o sea, esta situación que dicen, bueno, es que si cambio de pareja a lo mejor me funciona mejor el pene, pues ciertamente ocurre en aquellas disfunciones sexuales que se deben a una pérdida de atracción o a conflictos de pareja, ¿no? O sea, en el caso de los hombres luego es bastante más simple, que a pesar de que tengan conflictos de pareja, logren tener un buen desempeño sexual. Las mujeres funcionamos diferente, las mujeres necesitamos estar bien para funcionar bien, ¿no? O para tener disposición de tener sexo. En el caso de los varones, a veces, aunque tengan conflicto, solucionan el conflicto a través del encuentro sexual. O sea, tiene una función reparadora el sexo. Ujú. Pero pues hay algunos casos en donde la relación está muy deteriorada o en donde la atracción está muy deteriorada, y esta disfunción eréctil se debe justamente, ¿no?, a esta sensación de, pues no me siento a gusto teniendo sexo con esta pareja, y es una realidad, o sea, ahí sí es donde uno dice, bueno, ¿se le va a quitar la disfunción teniendo una relación nueva, una pareja nueva? Bueno, pues muy probablemente sí, o sea, no es la fórmula ganadora ni es la panacea, pero habrá casos en donde la relación está tan deteriorada, ¿no? Que hasta los pacientes dicen, bueno, es que después de que me divorcié y tuve esta nueva pareja, volví a funcionar. Claro, porque era una disfunción eréctil que se debía a una pérdida de atracción y a conflicto en la interacción, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, pues, que el buen funcionamiento sexual también va de la mano de la atracción, de la comprensión, también de la buena comunicación erótica, que sea una comunicación erótica eficaz, que, ¿no?, que el mensaje llegue al interlocutor, o sea, que si me gusta tal cosa, la persona lo sepa, o mi pareja lo sepa, si a mí no me gusta tal cosa, bueno, pues se lo tengo que comunicar. Entonces, bueno,
En esos casos sí hemos visto como reacciones, digamos, mágicas, ¿no? De que el señor llevaba 3 años con disfunción eréctil, en la sangre no le encontramos nada, es un hombre que hace ejercicio, que es fuerte, que no fuma, que no bebe, ¿no? Que corre todos los días y que está en muy buen estado físico, pero tiene muy malas erecciones con su pareja. ¿Por qué? Porque la relación está deteriorada. Y de ahí la importancia, Clau, de preguntar entonces, siempre les digo a las clases, ¿no? Que normalmente comparto con los médicos, ¿no? Que todas las disfunciones sexuales tienen un primer apellido y un segundo apellido que nos ayudan, ¿no? Como médicos o como investigadores del tema, ¿no? Pues para saber cuáles son los orígenes de esta disfunción, ¿no? Entonces, la disfunción eréctil, la mayoría de las veces, los pacientes que nos llegan son pacientes que presentan la disfunción eréctil de un tiempo a la fecha, es decir, el paciente nos dice, ah, pues yo funcioné muy bien hasta los 43 años y ahora tengo 45, desde hace 2 años esto está fatal, ¿no? Entonces, cuando la disfunción acaba de aparecer, o sea, en su temporalidad, la podemos clasificar en primaria o secundaria. Primaria es de toda la vida. En el caso de la disfunción eréctil, rara vez es de toda la vida. O sea, la mayoría de los hombres tuvieron buenas erecciones durante mucho tiempo y de repente las dejaron de sentir tan buenas o de tener tan buenas como antes la tenían. Entonces, es una disfunción secundaria. O sea, acaba de aparecer en cierto momento de la vida de la persona. Y el segundo apellido de la disfunción eréctil o de las disfunciones sexuales es que tiene que ver con la circunstancia en la que se presenta. Entonces, si es una disfunción global, significa que se presentan todas las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Cuando está solo, cuando está amaneciendo en la mañana. Sabemos que un dato de salud del organismo masculino es la erección matutina. El hecho de que haya erecciones matutinas mientras va despertando o en la madrugada si es que se levanta a hacer pipí. El que tenga el pene erecto es un dato no de que está excitado, sino que ese pene se está oxigenando. Es como un bostezo del pene, ¿no? Entonces, es un dato de salud, eso nos indica que los vasos funcionan, la anatomía está correcta, los nervios conducen y es un muy buen síntoma. Entonces, si un hombre nos dice, sí tengo erecciones matutinas, pero no tengo erección con mi pareja, eso es una falla eréctil selectiva. Cuando es selectiva y analizamos el contexto en el que no se presenta la disfunción eréctil, nos damos cuenta que ese contexto tiene que ver con la causa, ¿no? Entonces, si el paciente nos dice, sí tengo erecciones matutinas, o oiga doctora, cuando me masturbo mi pene se erecta perfectamente bien, pero con mi pareja no tengo erección, pues es que algo pasa con esa pareja. O le dejó de atraer, o tienen conflicto, no se comunican bien, o no les gusta ya tener relaciones sexuales, o hay algo, ¿no? Que los tiene enojados, que los tiene alejados, que los tiene resentidos. Entonces hay que investigar. Por eso es importante el primero y segundo apellido de las disfunciones sexuales, de todas, pero hablando de disfunción eréctil, bueno, pues en particular, porque es un caso muy común, es una circunstancia muy común, que tengan buenas erecciones cuando, en todas las circunstancias, menos cuando van a querer tener, o bueno, cuando quieren tener relaciones sexuales con esa pareja en específico. Entonces ahí sí nos vamos hacia la posibilidad de que sea un conflicto de pareja, una pérdida de atracción, o bien también en el caso de otra persona, hombre o mujer, que haya una disfunción en la pareja, ¿no? ¿Cuántas mujeres se quejan de dolor durante los encuentros sexuales? ¿No? Entonces, como decía un paciente, pues es que es inhumano que siga yo con erección si al intentar penetrar a mi pareja grita y cierra las piernas y se ve que no lo está disfrutando, pues eso le quita la erección a cualquiera que tenga un poquito de sentido común y de consideración para su pareja. Entonces, bueno, las disfunciones sexuales femeninas también pueden desencadenar disfunciones eréctiles o a veces eyaculatorias o de deseo en su compañero del sexo masculino. O sea, esto de las disfunciones sexuales van, tú sabes que, ¿no? Eso, siempre hay un roto para un descosido. O sea, es muy frecuente que nos encontremos una mujer con poco deseo sexual y un hombre con eyaculación precoz, ¿no? Una disfunción eréctil con una anorgasmia. O sea, como que se van combinando y eso va retroalimentando las disfunciones hasta que ya dicen no puedo más, o vale la pena buscar un especialista porque hay que disfrutar esta parte de la vida, o porque quiero tener un hijo y no he podido, ¿no? Entonces, la situacionalidad de las disfunciones es muy importante. Claudia, bueno, hablando de esta parte que comentas que es muy valioso el enmarcar si hubiera una situación situacional, si hubiera una cuestión selectiva, ¿no? En algún momento y que tenga que ver con un factor más entonces de tipo relacional o psicológico, ¿sí? Exacto. Cuando tú comentas esto de que se pueden ir asociando disfunciones a veces en la misma pareja, también a veces llega a ocurrir que en un varón que empieza a lograr
a tener ciertas erecciones, muchas veces pueda presentar eyaculación precoz como por miedo a que vaya a perder rápido su erección, ¿no? Entonces también en Así la es, misma persona se pueden ir asociando otro tipo de disfunciones. O, por así es. ejemplo, un hombre que tiene ya un exceso de control, y que de pronto es, no quiero perder la erección, pero después ya no puedo eyacular, ¿no? Así Entonces, es, ¿cómo así se es. van sumando estas Sí, sí, disfunciones? sí. Es una bola de nieve, bien interesante lo que dices y qué bueno que lo cites, ¿no? Porque faltaba hablar de esto, o sea, de la conjunción de varias disfunciones sexuales y sabemos que hay disfunción eréctil adaptativa a la eyaculación precoz. El fenómeno más o menos es ese, o sea, el fenómeno es, ¿no? En el caso del hombre que tiene eyaculación precoz, muy frecuentemente dicen, híjole, va a haber, para distraerme y no eyacular rápido, estoy teniendo relaciones sexuales y entonces, bueno, a ver, me hago la raíz cúbica de 53 y en lo que trata de hacer la raíz cúbica de 53 para distraerse y no eyacular, o sea, Ujú. piensa en algo antierótico o no erótico, pues se deserotiza tanto que pierde la erección, ¿no? Entonces, lo que quería era no eyacular tempranamente, pero se distrae tanto que pierde la erección. Entonces, es una disfunción eréctil adaptativa a la eyaculación precoz. Tan es así que, bueno, frecuentemente empezamos con el tratamiento para la eyaculación precoz, porque casi en automático se va a restablecer la buena erección en el momento en el que sepa que ya no va a eyacular tan pronto. Y viceversa, también hay eyaculación precoz adaptativa a la disfunción eréctil, y eso lo hemos visto en muchos varones que tenían diabetes, hipertensión y demás, y dicen, pues bueno, mi pene empezó a disfuncionar hace 3 años, ahorita no tengo erecciones ni en la mañana, ni cuando me autoerotizo, ni cuando estoy con mi pareja, pero además cuando estoy con mi pareja, pues fíjese que eyaculo precozmente, ¿no? Entonces es una eyaculación precoz adaptativa a la disfunción eréctil en el sentido de que el mismo organismo dice, bueno, mira, tienes una erección, te va a durar 30 segundos, pues aprovecha para hacer todo en esos 30 segundos, incluida la eyaculación, ¿no? Entonces hay que ver qué empezó primero, qué fue primero, si el huevo o la gallina, como para orientar el tratamiento hacia lo que más está afectando, ¿no? Digo, se pueden dar tratamientos en paralelo, podemos mandar ejercicios por la eyaculación precoz, junto con fármacos facilitadores de la erección, o podemos mandar un fármaco retardante junto con un fármaco facilitador de la erección, pero habrá que ver cada caso, ¿no? Pero sí es bien importante. Y si la pareja tiene disfunciones, pues también hay que atenderla, Claro. ¿no? Porque cuántas veces con fármacos de larga duración, como Tadalafil, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre es que la señora tiene deseo sexual hipoactivo, o sea, no tiene ganas, ni piensa en sexo, ni fantasea, ni se autoerotiza, ni menos quiere tener intercambio con su pareja, y de repente llega el paciente muy alegre a su casa diciendo, mira, el doctor me dio una pastilla que dura 36 horas, ¿no? Y la señora suponiendo que va a haber una correteada de 36 horas por parte de su compañero, ¿no? O que a lo mejor ella imagina, a lo mejor que el pene va a permanecer erecto tantas horas, o se siente con la obligación de tener sexo y eso lejos de ayudarle empeora la situación porque evidentemente si ella tiene un deseo sexual disminuido por la razón que sea, porque entró en el climaterio, ¿no? Porque toma algún medicamento que le inhibe la respuesta sexual o porque a lo mejor está deprimida, o sea, la razón que sea, pues el hecho de que llegue el marido con una facilitación de la erección, pues tampoco la va a tener muy alegre, ¿no? Entonces, por Ujú. eso es importante abordar integralmente a ambos miembros de la pareja, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que, bueno, hablando un poco ya de esta parte, me gustaría que pudieras compartirnos los tipos de tratamiento, inclusive también el tratamiento en pareja, cómo Ujú, se ujú. realizaría para este Claro, abordaje. claro, claro, claro. Es bien interesante el tratamiento, es bastante complejo porque como lo hemos ido relatando, bueno, pues las causas son múltiples, ¿no? Entonces no es lo mismo el mismo tratamiento que le vas a dar a un paciente que tenga, qué sé yo, una disfunción eréctil atribuible predominantemente a la diabetes mellitus o a un hombre que tenga disfunción eréctil adaptativa a la eyaculación precoz. Entonces mucho depende del caso. En general, lo primero que hay que hacer es si el paciente tiene sobrepeso, si es diabético, si es fumador, si bebe en exceso, si no hace ejercicio, bueno, pues activar a la gente y tener un mejor estilo de vida, que eso ya lo repetimos hasta el cansancio, que a veces cuesta mucho trabajo tener un mejor estilo de vida, Ujú. ¿no? Que implica hacer ejercicio físico, que implique bajarle la fumada si es que fumamos, o dejar de fumar si es que fumamos mucho, ¿no? Dejar de beber alcohol o beberlo con mucha moderación. Si tenemos sobrepeso, pues bajar de peso o llegar a nuestro peso ideal, ¿no? Entonces, primero las medidas de salud en general, que implica comer
correctamente, ¿no? Hacer ejercicio, bajar de peso, si tenemos diabetes o hipertensión, pues mantener a raya esos niveles de glucosa, mantener a raya los niveles de presión arterial, eso ayuda mucho en la respuesta sexual. Y por otro lado, bueno, pues dependiendo de la causa, que yo siempre digo, bueno, aunque creamos, estemos casi 100% seguros, ¿no? Podríamos firmar que la disfunción eréctil es de origen psicógeno, no está por demás. Si el hombre tiene más de 40 años o lo vemos con sobrepeso, con obesidad, pues más vale pedir ciertos estudios de laboratorio, ¿no? Para descartar enfermedades de fondo. Lo que está también publicado y documentado es que lo que primero hay que hacer, ¿no? En caso de una disfunción eréctil, ya sea situacional o que sea de todas las circunstancias, además de controlar las enfermedades de fondo y de promover un mejor estilo de vida en la persona y bajarle al tabaco y al alcohol, lo que podemos hacer es iniciar con fármacos facilitadores de la erección, ¿no? Que todos los conocemos, ¿no? Que la pastilla azul, bueno, sildenafil, tadalafil, vardenafil, ya saldrán más al mercado, bueno, pues son fármacos que facilitan la erección. Eso no significa que la produzcan, no significa que tomas un medicamento y se te erecta el pene, no. Eso significa que tomas el medicamento, hay que esperar unas 2 horas más o menos para que surte efecto, y ante un estímulo erótico eficaz, es decir, algo que yo escuche, huela, o un tocamiento, o algo que esté fantaseando, o la presencia erótica de mi pareja, va a desencadenar el reflejo eréctil, ¿no? O la excitación primero aquí y el reflejo eréctil a nivel de los genitales. Entonces, estos fármacos son muy eficientes, en más del 75% de los varones que las usan o que usan este tipo de pastillas, de fármacos, funcionan bien, ¿no? Y funcionan tan bien que ya no vuelven al médico, eso es lo grave. O sea, que dices, a ver, yo le encargué unos estudios de laboratorio, en paralelo le di estos medicamentos, ya tiene buena erección, ¿por qué no me trae su perfil de lípidos, no? Entonces, hay que ser muy enfáticos con los pacientes en este sentido. Por otro lado, bueno, pues como tú también manejarás, la angustia de desempeño, se ha visto que si bien hay muchas técnicas para que nos relajemos y para que no estemos más serenos y sin tanta angustia, en el caso específico de la angustia de desempeño, bueno, pues la yoga o la meditación a lo mejor funcionan a mediano o largo plazo. La realidad es que un paciente que tiene angustia de desempeño, para quitarle casi de raíz la angustia, pues hay que quitarle el desempeño. Y el desempeño es el coito. Tan es así que, bueno, pues desde Helen Kaplan, ¿no? Madre de la sexología moderna, una de las madres de la sexología moderna, pues recomendaba la prohibición coital, ¿no? O sea, se le pide a los pacientes que tengan juegos de caricias estructurados, ¿no? O sea, los ponemos a que se acaricien, se exciten, la pasen bien, incluso alcancen el orgasmo, pero evitando la intromisión del pene a cualquier cavidad. Porque si eso es lo que le angustia a este señor, pues en la medida en la que intente y falle, intente y falle, intente con todo y pastilla, entre la angustia de desempeño y vuelva a fallar, pues no vamos a romper este círculo vicioso de angustia, de desempeño y aparición de la disfunción eréctil. Entonces, lo que hacemos en terapia sexual muy frecuentemente es la prohibición del coito. Que todos dicen, ay, bueno, ¿cómo es posible que usted sea sexóloga y me prohíba el coito? Pues sí, lo que le estoy prohibiendo es que se angustie, no es que le quite el coito para hacerlo pasar mal, ¿no? Entonces, se sustituye el coito con caricias, con besos, con otras actividades de erotización y que incluso llevan al orgasmo, pero ese tema de la penetración lo dejamos para un momento en el que la angustia haya bajado, el hombre se sienta más tranquilo, haya comprobado la eficacia del medicamento, ¿no? Le diga incluso al terapeuta, oiga, usted me prohíbe el coito, pero todas las veces que nos acariciamos mi pene funciona perfecto, ¿no? Que decimos como terapeutas, pues es que ahí va, se le va bajando la angustia, ¿no? Pero incluso en el discurso terapéutico les podemos decir, bueno, pues no cante victoria, espere tantito, le suspendí el coito 3 semanas, aguante tantito, ¿no? Porque si a los 2 días dicen, no, bueno, ya me tomé el medicamento y seguro ya se me quitó la angustia e intentan tener sexo, aunque el pene haya estado erecto 3 horas, pues la van a perder por la angustia de desempeño, ¿no? Entonces, esa es parte de la estrategia. También se les pide que se autoeroticen, eso es importantísimo, ¿no? Que los varones hagan ciertos ejercicios como el de parada y arranque, ¿no? Para que se den cuenta que la erección va y vuelve, y aunque la pierdan, no se fue para siempre. O sea, con un estímulo erótico eficaz y tranquilidad, seguramente va a volver la erección, ¿no? Entonces, esta dinámica de parada y arranque, o sea, de masturbarse, alcanzar la erección, masturbarse y después parar en cierto momento que se les describe, ¿no? Explicándoles la curva de excitación a los pacientes, van aprendiendo justamente a modular sus erecciones con base a sus pensamientos y a las fantasías.
ya, digo, en un momento ulterior del tratamiento, pues ya se les permite el coito, a veces es el coito sin movimiento, con una postura que facilite la erección, ¿no? Como por ejemplo la mujer arriba, el hombre acostado boca abajo, ¿no? O la postura, pues básicamente es, a veces de cucharita, les funciona muy bien, ¿no? Pero muchos hombres quieren funcionar a la primera y ¿no? A lo mejor en una postura apoyado en las cuatro extremidades, ¿no? Con la pareja apoyada en cuatro extremidades, o a lo mejor en la del misionero, y son posturas muy, muy exigentes para el varón que tiene disfunción eréctil, ¿no? Entonces hay que ayudarles a que elijan una postura que facilite la erección y lo angustie menos, y la que menos angustia y la que más facilita la erección es el hombre boca arriba y la mujer sentada arriba de él, ¿no? Este, eh, ¿Qué otra cosa hacemos? Bueno, pues manejamos todos los temores, ¿no? Todos estos errores de percepción de la pareja, de que si no tiene erecciones que no le gusta, es que si no tiene erecciones que esto ya no va a funcionar, ya no me quiere. Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho en la relación de pareja y también en los mensajes de la pareja, porque muy frecuentemente, si de por sí la angustia de desempeño del hombre era enorme, con uno que otro comentario de la pareja también pues, lo hunde, ¿no? O sea, no sé si a ti te habrá sucedido, pero llegan algunas mujeres con su marido y dicen, le traigo aquí a este señor, pues no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada. No se le erecta el pene, no hay manera de que me busque, ¿no? Y además hasta ya perdió el trabajo. Entonces, es una cosa terrible, pues, o sea, que la misma pareja Claro. incremente la angustia con esos comentarios, ¿no? O sea, ay, yo creo que no le va a funcionar el medicamento, ¿no? O yo Ujú. creo que aquí ya se acabó, ya ves, por masturbarte mucho de joven, eso fue lo que te sucedió, porque además hay una falsa creencia, ¿no? De que si Sí. disfrutamos mucho de la vida sexual en la adolescencia o en la pubertad, nuestro castigo es tener disfunción llegados a cierta edad, como que ya se les acabaron las balas, eso dicen los pacientes, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, pues tenemos que disipar todas estas circunstancias, o sea, es un asunto, como lo dijimos desde un principio, interdisciplinario, hay que ver lo biológico, hay que ver la interacción, hay que ver cómo se siente el hombre consigo mismo, que esa es otra, ¿no? Porque los hombres también se han vuelto más exigentes con su apariencia, más exigentes con su estado físico, Ujú. ¿no? Y a veces si no entran dentro de ciertos parámetros de atracción o de características físicas, se sienten mal consigo mismos, se sienten feos, se sienten pasados de peso, se sienten flácidos y eso también puede afectar, o se sienten incapaces, pues, ¿no? O sea, no importa que se sientan flácidos, con que se sientan incapaces, Ujú. es más que suficiente como para que persista esa disfunción. Entonces, habrá que trabajar ese tema. Sabemos que la autoimagen es mucho más impactante o de alguna manera impacta negativamente mucho más a las mujeres que a los varones. Las mujeres somos mucho más autocríticas con respecto a nuestro aspecto físico. A los varones no les importa tanto ni nuestro aspecto físico ni el de ellos, ¿no? A la mayoría. Sin embargo, bueno, pues cada vez hay más varones preocupados por su aspecto y que se sienten terriblemente ineficaces sexualmente por pues, tener un abdomen abultado, o por estar flácidos, o porque no tienen mucha musculatura, ¿no? Y circunstancias que ellos son los primeros en autocriticarse, ¿no? Y que eso también es importante, ¿no? Esta parte de la imagen, también un poco sus rasgos de personalidad. A veces hay gente demasiado obsesionada, ¿no? Con algunos aspectos en particular y que eso impide que Uh -huh. también vean que si están teniendo ciertos logros en su erección, si son demasiado exigentes con ellos mismos, pues vuelve otra vez a repetirse, ¿no? La misma circunstancia de la que Así es, hablábamos. así es. Eso por un lado, y bueno, ya que nos hablas de toda esta parte, qué importante en esta visión relacional trabajar también la intimidad afectiva, cómo está la pareja, qué tanta complicidad, comunicación, diálogo se Sí. tiene, porque muchas veces en esas distancias también, pues se pierde la interacción también en el erotismo. Ay, Entonces, sí, pues sí. Claudia, creo que hemos abarcado todo este tema desde este compartir tan generoso tuyo, te lo agradezco profundamente. No, hombre, yo encantada, gracias a ti. Al Toda contrario, tu gracias a ti. experiencia que nos compartes.
No sé si quisieras cerrar el tema como con algunos puntos claves que nos quisieras así como enmarcar Ujú, y que ujú. tomemos en cuenta para poder trabajar cuando hay una situación de disfunción. Sí, claro que sí. Bueno, justo empiezo a hablar y empieza a ladrar el perro, perdón, pero así pasa con esto del Zoom. Los puntos básicos. Bueno, la disfunción eréctil es una disfunción sexual, afecta más o menos a 1 de cada 2 hombres en México mayores de 40 años. Puede dar en hombres jóvenes también. En los menores de 40 años, las causas suelen ser predominantemente psicológicas o de interacción o de angustia de desempeño, como lo hablamos, y en mayores de 40 años habrá que descartar sí o sí las causas orgánicas sin descartar las psicológicas y las de interacción que pueden ir juntas también, o sea, se puede juntar el ser diabético y además tener una mala relación de pareja y además no sentirse agradable físicamente, o sea, se pueden juntar varias cosas, pero por estadística en mayores de 40 años hay que preocuparnos más por la causalidad orgánica o biológica de la disfunción sexual o de la disfunción eréctil. El impacto a nivel emocional, pues genera angustia de desempeño, preocupación, desconexión erótica, o sea, se distraen, ¿no? Y intelectualización, o sea, empiezan a pensar en qué me estará pasando, qué sucederá, cómo se pone ella si yo fallo. En casi todos los pacientes con disfunción eréctil empiezan con estas cuestiones, digamos, emocionales y mentales. Por otro lado, hay un impacto en la relación de pareja. Muchas mujeres cuyos compañeros tienen disfunción eréctil o muchos hombres cuyos compañeros tienen disfunción eréctil se empiezan a sentir menos queridos, menos amados, menos atractivos y menos eróticos para su pareja o menos capaces de despertar, ¿no? Esta buena funcionalidad sexual y entonces, bueno, pues eso va generando conflictos a nivel de la relación de pareja y por otro lado, bueno, también está documentado y descrito que muchas mujeres, más del 60% de las mujeres cuyo compañero tiene disfunción eréctil, también empiezan a tener disfunciones sexuales como deseo sexual disminuido, anorgasmia, trastornos de la lubricación, ¿no? Pierden el interés en tener sexo porque pues sale muy mal cuando lo intentan y ven a su compañero angustiado, entonces, bueno, pues es una, digamos, una contaminación de una disfunción, va afectando primero al hombre y luego va afectando a la pareja, así que una cosa se pasa a la otra. Entonces, es importantísimo en el caso específico de disfunción eréctil acudir al médico, no nos vayamos con la finta de que la causa es psicológica, no nos vayamos con la finta de que no está representando nada que está pasando en el cuerpo del varón, muy frecuentemente vamos a encontrar algo que sí está sucediendo a nivel cardiovascular y amerita ser tratado junto con la disfunción eréctil, pero pues, lo orgánico se tiene que atender sí o sí para preservar la vida de este hombre, ¿no? Porque la mayoría de las enfermedades que causan disfunción eréctil ponen en peligro la vida, es así, ¿no? Tanto la diabetes, que no esté diagnosticada, la hipertensión, la dislipidemia, o a lo mejor unos niveles bajos de testosterona, esos no ponen en peligro la vida, pero sí ponen en peligro la salud en general. La testosterona no solo sirve para la erección y para el deseo sexual, sino que sirve para, ¿no? Para producir hueso, ¿no? Para producir células sanguíneas, o sea, para un sinfín de cosas. Entonces, la realidad es que un nivel bajo de testosterona afecta a todos los niveles y estos hombres además empiezan a deprimir y a fracturar, ¿no? Y a poner mal en otros sentidos de salud. Entonces, hay que abordarlo de manera integral, como lo dijiste en un principio, y no hay que dejar el tratamiento solamente a una visita a la tienda erótica o a la tienda al sex shop, ¿no? Esto no se compone nada más con lencería, eso puede ayudar, pero el tratamiento de fondo tiene que ser mucho más integral y descartando todas las causas, ¿no? Claro. Claudia, pues, ¿dónde te localizamos para que también la gente conozca? Claro, muchísimas gracias, Clau. Pues estoy aquí en la Ciudad de México, trabajo en el Hospital Español. Si tienen Twitter, me pueden seguir en Twitter en @DRA Rampazo, con doble Z, @DRA Rampazo. Pues en Facebook estoy como Claudia Wally Rampazzo Bonaldo, que son mis nombres y apellidos, si quieres por ahí los anotamos. Y pues en el Hospital Español pueden entrar a la página del Hospital Español, por ahí me encuentran, soy Claudia Rampazzo, soy médico y soy sexóloga y terapeuta de pareja. Pues muchísimas gracias, Claudia, por este compartir y bueno, no se pierdan Converso cada miércoles con un tema interesante, con distintos expertos que nos brindan la posibilidad de encontrar formas diferentes para vivir de una manera mucho más plena. Síganos en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal con Converso y en las redes sociales Claudia Hernández en Facebook y en Instagram Claudia-HDS Sexóloga. Muchísimas gracias, Claudia. Te mando un Al abrazo. contrario,
Que estés muy bien, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia y bueno, pues qué amable por la invitación. Ojalá se repita. Gracias, Claudia. Claro que sí, este es tu espacio siempre que quieras. Gracias.